Hola, muy buen día a todas y a todos. Estamos una vez más en estas sesiones que tiene el Programa Único de Especializaciones en Economía con sus coordinadores, coordinadoras y docentes para platicar sobre temas de actualidad económica para el país y también de actualidad económica internacional. Esta vez nos acompaña el coordinador de la especialización en teoría económica, el doctor José Luis Clavellina Miller. Él también es investigador del Instituto Belisario Domínguez y las asignaturas que imparte en nuestro posgrado es macroeconomía. ¿Cómo estás, José Luis? Hola Ariel, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la presentación y por el espacio. Muchas gracias a ti, José Luis, por estar. Si quieres, comenzamos con esta pequeña entrevista que va referente al paquete económico, al presupuesto que está destinado para nuestro país, para México, el próximo año. Y quisiera comenzar preguntándote sobre los criterios de política económica. El gobierno mexicano para 2002 plantea que habrá una tasa de crecimiento del PIB en torno al 3.6, 4.6%, un tipo de cambio de 20.4 pesos por dólar, la mezcla, bueno, el barril de petróleo lo ha cotizado en 55.1 dólares. ¿Tú crees que estos criterios de política económica son adecuados para lo que se viene para México en el año 2022? Sí, mira, yo creo que en lo que se refiere a la tasa de crecimiento, por ejemplo, efectivamente el rango que da la Secretaría de Hacienda está entre el 3.6 y 4.6%, lo cual parece algo optimista, ¿no? En mi opinión. Ojalá podamos alcanzar ese rango, pues de ello depende también que se puedan cumplir otros objetivos, como en materia de gasto, deuda, déficit, etcétera, ¿no? El crecimiento puntual que ellos dan para las estimaciones de finanzas públicas lo ubican en 4.1%, lo cual hasta el momento está un tanto por encima de las estimaciones de diversos especialistas e instituciones financieras, ¿no? Que el promedio que ellos dan es de alrededor del 3%. En cuanto al precio del petróleo, se trata también de una variable pues, fundamental, muy importante para la determinación de los ingresos del país, y su cálculo se hace con base en una fórmula que se establece en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y entonces pronostican, ¿no? Con base en esta fórmula, un precio de barril de 55.1 dólares. A mí me parece adecuado y que incluso este se encuentra un poco por debajo de lo que se ha observado en el mercado en estas últimas semanas, lo que da cierto margen, ¿no? Para que en el caso de que los precios caigan, pues no se vean tan presionadas las finanzas públicas desde el inicio del año. El tipo de cambio, pues como sabemos, es difícil predecir. Cuando se presentan los criterios, parecía muy razonable el estimado propuesto en los criterios generales. Sin embargo, ha habido cierta volatilidad reciente, ¿no? Ha elevado un poco el precio. Sin embargo, pues esperemos que esta volatilidad sea pasajera, que el tipo de cambio, como en otras ocasiones, esté sobre reaccionando para que no se vean alteradas variables como el monto en pesos de la deuda externa o los ingresos derivados por la venta de petróleo, ¿no? Por un lado nos afecta de forma negativa y por el otro de forma positiva. Así es, Ariel. Ahora, tú mencionabas que es importante la tasa de crecimiento para cumplir ciertos objetivos, y esto me lleva quizá a encadenarlo un poco con la siguiente pregunta. Ya cuando uno ve el presupuesto para 2022 a detalle, parece que existen presiones fiscales en el sentido de que no está del todo claro de dónde van a salir los recursos para hacer frente, por ejemplo, a pensiones, programas sociales. ¿Tú compartes la idea de que parece que se está asignando el gasto antes de buscar la manera en cómo se van a generar los ingresos para hacer frente a ese gasto? Pues yo creo que se trata de un proceso que pues, durante varios años se ha tenido que hacer así, bajo ciertos supuestos de cómo se va a comportar la economía, cómo se espera que se van a recaudar diferentes impuestos, derechos, etcétera, ¿no? Y cuánto se va a obtener como financiamiento por los distintos, bueno, como financiamiento tanto interno como externo. Y para tratar de que esos ingresos sean de alguna forma suficientes y lo más seguros posibles, yo creo que en el futuro cercano, sería deseable que sí se propusiera una reforma fiscal en la que se incluyera, por ejemplo, la instrumentación o la operación de un consejo fiscal independiente que diera cierta fortaleza y contrastara un poco
digamos, las proyecciones y los supuestos con que la Secretaría de Hacienda está manejando todas estas estimaciones que hace de cómo se va a comportar la economía para el próximo año, ¿no? Si se instrumentara de esta forma, creo que se podrían tener, como te menciono, mejores pronósticos de las variables que se requieren para formular el presupuesto. Ok, ok. Ahora, quizá, bueno, vale la pena pasar ahora a lo que tiene que ver con los programas prioritarios. Eh, de acuerdo al planteo hasta el momento, se espera destinar 36% más de presupuesto respecto a lo que se otorgó este año. Pero aquí me parece que hay un problema, no sé si tú compartas esta percepción o no, que por ejemplo dentro de esos programas prioritarios hay algunos ramos que se ven afectados, como por ejemplo mejoramiento urbano y vivienda, que tiene una reducción significativa del 52%, Sembrando Vida tiene 2% menos, el Programa Nacional de Reconstrucción tiene 4% menos. Es decir, pareciera que son actividades que pueden arrastrar económicamente al país de manera positiva. ¿Tú crees que estas reducciones dentro de los programas prioritarios puede afectar a la activación económica del país, dado que seguimos metidos en un problema de pandemia? Sí, lo que yo creo es que el gobierno está decidiendo poner especial atención en distintos programas sociales. Por ejemplo, sí se reducen estos que tú mencionas, pero este año está aumentando mucho el presupuesto a pensiones, ¿no? Pensiones no contributivas aumentadas, cerca del 70%. Creo que el gobierno lo que debe hacer, o quizás esté haciendo en este momento, pues son evaluaciones acerca del impacto y la eficiencia que sus programas están teniendo a lo largo del tiempo y que, pues este año, como mencionas, se ha considerado que algunos programas quizás no han sido lo suficientemente eficaces para resolver cierta problemática para la que fueron creados, o como en el caso de la reconstrucción, pues quizás se alcanzaron ya algunas metas propuestas y por eso se decide apoyar más a otros programas y no a algunos, ¿no? No creo que afecte tanto en el crecimiento, pues en términos generales las reducciones de ciertos programas se compensan con el incremento en otros, ¿no? Entonces creo que más o menos debe ser resultado de una evaluación, o bueno, o eso esperaría que fuera resultado de una evaluación que ha hecho el gobierno. Ahora, en materia educativa, también estamos metidos en un problema por seguir en un esquema más o menos híbrido. Cuando uno ve el presupuesto destinado, solo el 2% de lo que se va a educación está destinado a la parte de inversión física, mejoramiento. ¿Tú crees que esta cifra era adecuada, dado que pues hoy sabemos que necesitamos espacios ventilados si es que queremos regresar de forma segura o que los niños puedan regresar de forma segura a las escuelas? ¿Te parece adecuada la cifra? ¿Habrías destinado un poco más? No sé cuál es tu percepción en torno a esto. Sí, eso que mencionas es muy importante. Creo que ante el regreso a clases presenciales en todo el país y la permanencia de la pandemia, la necesidad de mantener medidas básicas de higiene, pues resulta necesario atender este problema, ¿no? Todavía recordemos que existe la posibilidad de que los legisladores hagan cambios al presupuesto que les enviaron, ¿no? Hay que recordar que el presupuesto no solamente se envía para su aprobación, sino también para su discusión y modificación. Entonces todavía hay espacio para que esta situación cambie y mejore pues en favor de los estudiantes de todo el país, en especial de aquellos que viven en zonas más alejadas y que desde hace tiempo tienen muchas carencias en infraestructura educativa. La parte importante. Ahora, la siguiente pregunta quizá puede ser un poco polémica por el tema de la refinación de petróleo, pero bueno, en términos técnicos, ¿tú consideras que todo el dinero que se le ha asignado para 2022 eh, puede ser justificable a partir del avance que hay en la construcción, así como la utilidad que puede generar en el largo plazo? Bueno, a mí me parece que se está haciendo una apuesta un tanto arriesgada, ¿no? En este caso, porque desde hace años la refinación en México ha sido una actividad que ha dejado pérdidas a Pemex. Yo espero que esta apuesta, ¿no? Sea una en la que el país resulte ganador y que no haya sido solo un proyecto que se le ocurre al gobierno, sino que verdaderamente se hayan hecho los estudios de factibilidad económica, financiera, social y ambiental necesarios para estar seguros de que nos estamos arriesgando en un proyecto que va a ser benéfico para el país en el largo plazo.
¿no? Se ve complicado, sobre todo en un contexto en el que, por ejemplo, varias compañías automotrices han anunciado ya que en menos de 10 años van a dejar de producir automóviles a gasolina, ¿no? Y están eh, sustituyéndolos por automóviles eléctricos, están viendo la posibilidad de introducir hidrógeno, ¿no? Entonces, te repito, creo que por el bien del país, espero que se hayan hecho los estudios pertinentes para que todo salga conforme a lo planeado, ¿no? Ojalá así sea. Ojalá que sea así. Ahora, nos quedan un par de preguntas más. La penúltima está un poco enfocada en la parte de reforma fiscal. Eh, una vez que uno ve, bueno, una vez que uno analiza el paquete económico para 2022 y uno ve las cifras y lo combina con el momento económico actual derivado de la pandemia, que no se irá en 2022 tampoco, ¿tú crees que ya llegó el momento en el que el Estado mexicano, el Congreso, el Ejecutivo se sienten a negociar, a proponer una reforma fiscal? Y en caso de que sea afirmativa la respuesta, ¿en qué sentido crees que tenga que ir esa reforma fiscal? Y bueno, yo creo que México pues es un país que por sus dimensiones, por el tamaño de su economía, de su población, su nivel de desarrollo, ¿no? Debería tener ingresos públicos y un gasto público más grande, ¿no? Comparado con el que muestran sus pares internacionales. Hay que recordar que el país también es uno de los que en donde una vez aplicada la política fiscal, menos se reduce la desigualdad. Creo que hacen falta programas sociales más efectivos, más eficientes, que permitan una mejor distribución del ingreso y que sí hace falta una reforma fiscal. Esperábamos que ocurriera este año, así lo había prometido el presidente, ¿no? Una reforma para los 3 últimos años del sexenio. Parece que no va a ser así, sin embargo, creo que sí hace falta una reforma en la que se revise la progresividad de los impuestos al ingreso, sobre todo en el decil más alto, ¿no? Que se incluyan impuestos a la riqueza, a la propiedad, revisar lo que se está haciendo para cobrar impuestos a las empresas transnacionales digitales, ¿no? ¿Qué se puede hacer en materia de IVA, en materia de IEPS, en impuestos ambientales? Revisar los derechos a la minería, por ejemplo. Ahora, ¿qué se va a hacer con el caso del litio, ¿no? ¿Cómo se va a cobrar impuestos? ¿Cómo se va a explotar? Pero no solamente por el lado de los ingresos, sino también por el lado del gasto. ¿Qué se va a hacer para que haya una mayor eficiencia y eficacia del gasto, ¿no? Y sobre todo, algo que hace falta o ha hecho falta durante muchos años es qué va a ocurrir en temas del pacto fiscal federal, ¿no? Las entidades federativas y municipios requieren más recursos. También hay que revisar cuáles son sus obligaciones de gasto, cuáles son las potestades tributarias que les corresponde o que les deberían corresponder, ¿no? Por ejemplo, en materia de impuesto predial, cómo han mejorado, qué debería hacerse con impuestos como la tenencia, que antes representaba bastantes ingresos para ellos. Existen varias y múltiples propuestas, y aunque, como te digo, el presidente había planteado que enviaría una propuesta de reforma para la segunda mitad de su sexenio, pues esta no se presentó, ¿no? Pero el país ya está preparado. Yo creo que ha discutido mucho qué hacer y cómo hacerle para tener una reforma fiscal que beneficie a todos. Bastante complejo por lo que nos cuentas, José Luis. Bueno, me gustaría cerrar la charla con un pronóstico en lo económico en general para 2022. No sé cómo estás visualizando a México el próximo año en materia económica. Bueno, para el próximo año yo creo que al igual que el país va a crecer todavía algo por encima de su potencial. Pues hay que recordar que venimos de una caída, de la caída más grande de que se tenga memoria, ¿no? El año pasado, por la crisis que generó la pandemia. Entonces yo creo que el país todavía va a crecer un año más por encima de su potencial. Sin embargo, hay que estar atentos a que rápidamente estamos regresando a los niveles de un crecimiento muy magro, muy lento, que observábamos antes de la pandemia, con tasas de crecimiento incluso inferiores al 2%, ¿no? Lo cual claramente es insuficiente para satisfacer las necesidades de empleo, por ejemplo, que requiere la población. También espero que pronto existan cambios que den más certidumbre a la economía
y que permitan impulsar tanto la inversión pública como la inversión privada. De lo contrario, pues estaríamos muy cerca, ¿no?, de presenciar otro sexenio perdido en materia de crecimiento. Bueno, pues queda más que agradecerte, José Luis, por haberte dado el tiempo de estar acá, de responder a estas preguntas que te he hecho hoy. Y no sé si quieras cerrar con algo antes de que nos despidamos de todos los que nos están viendo. Nada, Daniel, pues nada más agradecerte la invitación y decirles a todos pues que estamos a sus órdenes en la especialización en teoría económica. Muchas gracias. No, sin duda, José Luis, yo te agradezco mucho a ti por haber estado acá, por haber dado el tiempo, sabiendo que tienes una agenda muy, muy apretada. La verdad es que nos dio mucho gusto tenerte. Yo espero que sea la primera de varias veces. Y bueno, Claro que sí, gracias. yo espero que todos los que nos vieron hoy puedan compartir el video, les pueda ser de utilidad como consulta sobre el tema. Y como mencionó José Luis, la especialización en teoría económica está al tanto de ustedes, al igual que todo el programa de especializaciones. Gracias, José Luis. Hasta luego, Daniel. Adiós. Bye.